Hola, bendiciones del Señor. La agenda del cielo está dispuesta para nosotros una vez más. Tenemos el privilegio de acercarnos al Señor y a su palabra por el Espíritu Santo. Te invito para que oremos juntos, que el Señor se glorifique en ti y en mí para este tiempo tan especial. Señor, queremos darte gracias nuevamente por esta bendición que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el milagro de poder entender tu voluntad, Señor. Saber que eres tú quien quieres hablar a nuestros corazones. Disponemos nuestras vidas a la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para este tiempo tan maravilloso. Te damos la gloria de antemano en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, en esta ocasión quiero invitarlos a que hagamos una reflexión. ¿Alguna vez has tenido una sensación de una crisis existencial? Como haciéndote preguntas, ¿no?, sobre la razón de vivir, como ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué existo? No sé si en algún momento te has cuestionado si realmente tiene sentido vivir. Incluso, ¿cuál sería mi motivación? O sea, como yo por qué debería seguir viviendo? ¿O cuál es mi propósito de vivir? ¿Para qué estoy yo aquí en este planeta? ¿Para qué estoy en el mundo? No sé si las has vivido. De alguna manera, la crisis existencial hace parte del desarrollo de las personas. En la medida que maduramos, en la medida que crecemos, vamos desarrollando un poco más de conciencia sobre lo que somos, sobre la realidad, sobre el propósito. Ahora, hay otra forma de verlo, tal vez esta es más común, y es cuando le hacemos frente a la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Entonces hay personas que tienen a alguien que aman demasiado, que es muy importante para sus vidas, y se hacen preguntas como, ¿qué sería de mi vida sin... Ponga usted el nombre de alguien o el rol de alguien importante en su vida. Yo no sé qué sería de mi vida sin mi madre. No sé qué sería de mi vida sin mi papá. No sé qué sería de mi vida sin mis hijos. No sé qué sería de mi vida sin mi esposo o mi esposa. Entonces nos damos cuenta que la vida o la existencia de algunas personas importa más que el resto. Y esto es natural. Durante este tiempo de pandemia y todo lo que ha venido ocurriendo alrededor de este tema del coronavirus, he venido meditando mucho y he tenido tiempos de reflexión en torno a lo que yo creo es otro tipo de crisis existencial. Y creo que hay un enfoque sobre el cual Dios me ha permitido pensar y reflexionar en este tiempo. Tal vez al terminar este mensaje te sientas identificado o identificada con él. Por eso quiero invitarles a que en esta ocasión, en este mensaje, reflexionemos sobre otro tipo de crisis existencial. Un mensaje que he titulado de la siguiente manera. Por favor, si tomas tus notas, si tienes tu libreta, escribe: La vida sin ti. El valor de la existencia. Ese es el título del mensaje de hoy. La vida sin ti. Vamos a comenzar haciendo una lectura en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a hablar un poquito del contexto. El apóstol Pablo es quien escribe, está en prisión y es un momento crucial de su existencia. Él ve, de alguna forma, anticipa que su existencia, su vida está a punto de terminar. Y él tiene una crisis porque una parte de él desea tener su encuentro con Cristo. Él es una persona que tiene la firme convicción de que una vez atraviese el umbral de la muerte, tendrá un encuentro con el Señor. Pero también en este mismo libro, en Filipenses, él expresa su deseo de seguir viviendo. Y su motivación está ahí. Él ama la obra. Él ama el trabajo que está haciendo para Dios.
Es un hombre que encontró en el Señor su propósito de vivir. Él ahora tiene una realidad y es una tensión que lo pone en estrecho. Quiere vivir para seguir haciendo la obra del Señor, el ministerio que Dios le entregó, pero también tiene en su corazón el anhelo de encontrarse con el Señor. Y las circunstancias lo han llevado a ese punto. Ahora, la comunidad de los filipenses ha dado un buen testimonio. Cuando uno lee la carta o la epístola a los filipenses, se da cuenta que les tiene un gran cariño. Han sido personas muy cercanas a él en su ministerio, lo han apoyado, han estado con él. Y él lo reconoce. Cuando uno revisa un poquito el desarrollo del texto, puedes darte cuenta que ahí se deja ver el corazón de alguien que está pensando en esto. ¿Cómo será la vida sin mí? ¿Por qué? Porque él tiene en su vida una pasión. Su pasión es Cristo y es el ministerio. Él está pensando, listo, yo ahorita soy el líder de un gran movimiento. El evangelio se está propagando. Y cuando yo falte, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será la vida sin mí? El versículo inicial, el texto con el que comenzamos este mensaje, es una exhortación, es un encargo de alguien que sabe que está próximo a no existir más. Y cuando revisamos el resto de la epístola, también encontramos el gran amor que tiene por aquellos que un día va a dejar. Ese es el contenido de lo que estamos viendo en esta carta. Ahora, yo estoy seguro de esto. Y es que solamente en Cristo alguien puede tener este tipo de crisis existencial. ¿Sí? En otras palabras, en Cristo esta crisis existencial proviene de la convicción de propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes un propósito para vivir, cuando tú ya tienes un propósito para existir, entonces el asunto de la muerte y de la vida no se perciben de la misma manera. Quiero que leamos juntos, hay un texto que está en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Es una persona que ya tiene un propósito para vivir. Entonces el asunto de su partida no resulta algo tan libre. No porque no quiere morirse, simplemente. Hay mucha gente que dice, a mí me da miedo la muerte. Yo le tengo miedo a morir. Yo no me quiero morir. Pero no simplemente porque es que no te gusta la idea de morirte, sino porque tienes un propósito, hay una misión en tu vida. Quiero que hagamos algunas reflexiones existenciales, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer la primera. Reflexión existencial número 1. Si en ti hay un indicio de esta crisis existencial, entonces podríamos decir que en tu corazón hay una convicción de propósito. Si de alguna manera con este asunto de la pandemia, tantos peligros que hay, últimamente veo muchísima inseguridad en los noticieros, si esta crisis existencial está en ti, esa sensación de yo no me quiero ir todavía, hay mucho por hacer, Dios me ha dado una misión, un propósito, eso es bueno. Lo otro es que somos conscientes de la fragilidad de la existencia. Somos conscientes de que la vida no está garantizada. Por ese motivo queremos dejar un legado. Eso es bueno. Significa que estás pensando en lo que ha de venir. Tal vez en este punto te alegras por lo que sucede, tanto por lo que estás viviendo ahora, pero también estás dejando pautas para el momento de tu ausencia. Voy a poner un ejemplo. Para mí es muy importante saber que Dios me permite edificar la vida de la iglesia en este tiempo. Y eso es bueno. He visto muchas cosas lindas en las vidas de las personas.
Pero para mí también es muy importante saber que si un día yo llego a faltar, la iglesia va a continuar, la gente va a seguir avanzando, el ministerio no se termine. Esa es la primera reflexión. Segunda reflexión existencial. Si en ti no hay indicios de esta crisis existencial, entonces podríamos pensar que, como mucha gente, estás consumiendo tus días sin ningún propósito. Agotas los días y las semanas y los meses y los años porque no tienes ningún propósito. Es más, aunque fueras consciente de la fragilidad de tu existencia, no te importa sino de pronto el día a día, qué voy a comer, qué me voy a poner, y no piensas para nada en dejar un legado, en dejar una historia que contar. Es como que fuera suficiente tener la conciencia tranquila, ¿sí? Basta tener la conciencia tranquila, pues ahí se hizo lo que se pudo, y pues lo que ocurra después, pues cada quien verá. Esa es una manera de verlo. Otra reflexión existencial, la tercera y última. La vida es frágil y está siempre bajo amenaza, eso es verdad. Estamos en un punto en el que realmente vale la pena reflexionar sobre esto. Debemos darle gracias a Dios un día a la vez, un día a la vez. Yo creo que 2020 nos recordó, bueno, pues todo este tema del COVID-19 nos recordó la fragilidad de la vida y una verdad que aparece en las Escrituras. Vamos a mirar Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 15. Allí dice lo siguiente: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo creo que no alcanzaríamos a agotar el tiempo para describir cómo se dañaron o cómo se alteraron los planes de nuestras vidas este año. Hay muchas personas hoy que ya no están. Tal vez al finalizar el año anterior tuvieron muchos propósitos y soñaron y escribieron muchas metas. Y eso está bien. Pero tal vez su vida no duró lo suficiente. Como la neblina. Cuando tú la encuentras, es algo muy particular. Pero no pasa mucho tiempo y después ya no está más. No se trata de ser fatalistas tampoco, ¿sí? Pero es reconocer la necesidad de aportar algo a la existencia de otras personas antes de irnos. Es algo que tenemos que hacer antes de que nos vayamos. Por eso mucha gente en el lecho de muerte o en la enfermedad, a vísperas de su partida, sufren, porque creen que cosas quedaron pendientes, agendas que no se resolvieron. Quiero dejarte este pensamiento. Si tienes la manera de escribirlo, por favor hazlo. Entreguémonos por completo. Que nuestra existencia marque pautas de amor y fe. Hagámoslo. Entreguémonos por completo. Démoslo todo. Que ojalá alguien en este mundo pueda tener en nuestra vida una referencia, una inspiración. Hebreos 11:13 dice: Conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Vivamos nuestra vida con toda, entreguémonos con pasión, con amor, con fe, con expectativa. Es verdad, tal vez lo que hagamos en esta existencia es mirar de lejos muchas cosas que anhelamos, en nuestra vida, en la sociedad en la que estamos, tal vez en nuestros hijos, que lo podamos creer y lo podamos saludar. Señor, yo sé que esto que estoy haciendo, yo sé que este proceso que estoy viviendo con mi familia, yo sé que esta misión que me has entregado un día va a dar fruto. Tal vez yo ahora no lo vea, tal vez ahora no sea para mí tan claro, tan evidente, pero tú lo vas a hacer, Señor, y lo voy a entregar todo. Yo voy a dar mi vida, todas mis fuerzas, porque creo que tú harás algo especial, Señor. Eso es diferente. ¿Qué significa esto?
que tenemos que hacer nuestra parte. Esa es la exhortación, hagamos nuestra parte. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero enseñémosle a otros a confiar en las promesas de Dios. Sembremos en otros esa fe, esa confianza en el Señor. Alentemos a otros a vivir con una fe que no sea fingida, una fe legítima, real. Que un día nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean herederos de una fe real. Creámosle a Dios. Dios no solamente nos salva de la condenación y nos promete una vida eterna. El Señor nos ha puesto en este mundo para bendecir familias, para bendecir naciones. Creamos que Dios nos puede usar para todo eso. Puedes tocar una vida, una familia y por ahí derecho una sociedad y una cantidad de gente que no tienes idea. Dejemos en la memoria de otros testimonios y desafíos de fe. Tal vez alguno ha leído, hay algunos testimonios muy bonitos, los generales de Dios, los héroes de la fe, otros, además de los que aparecen en Hebreos 11. Uno puede leer biografías, historias de gente que le creyó a Dios y son muy inspiradoras. La idea no es tener fama para nosotros. Y quiero decir esto con mucha convicción. Estamos hablando de una crisis existencial, pero que no se trata de nosotros. Se trata de Dios a través de nosotros. Si con nuestra muerte se derrumba la fe o el ministerio, entonces la atención no estuvo en Dios, sino en nosotros. Quiero que leamos un texto que aparece en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 que dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. El fundamento tiene que ser Cristo. Hemos pensado mucho, y lo hablábamos hace poco con unos pastores sobre eso. La vida se siente muy frágil, más frágil todavía. Que cuando nosotros faltemos, los ministerios no se acaben. Todo lo que hemos, en cierta manera, trabajado a lo largo de los años, no puede desvanecerse con nuestra muerte. Eso significaría que la gente puso su mirada en nosotros, que su fundamento no era Cristo, sino nosotros. Y esa obra se dañará, será consumida. Pero si nuestra obra permanece, recibiremos la recompensa, la gloria de Dios. Nos gozaremos en saber que exaltamos al Rey. Su nombre fue glorificado. Amén. Ahora, pensemos en Jesús. Yo creo que cualquier predicación requiere un momento de reflexión alrededor de la vida de Jesús. Y es que Jesús dedicó toda su existencia terrenal a honrar a su Padre, a ese Padre celestial. Eso lo vemos. No desperdició nunca un instante de su vida. Y su legado es extraordinario, realmente. La vida, la existencia de Jesús encarnado nos alcanzó para salvación. Estamos hoy aquí en una experiencia de fe, en una experiencia devocional, porque un hombre de Nazaret, aquel hijo del carpintero, el nazareno, del cual muchos pensaron, ¿podrá venir algo bueno de allá? ¿Será que alguien puede hacer algo importante desde por allá? Ese Jesús maravilloso dejó un legado increíble, sorprendente, asombroso. Las generaciones no dejan de referir este nombre por todo lo que hizo. También tenemos que reconocer que hubo un proceso que él hizo, y es que él trabajó en la vida de los discípulos de una manera muy especial. Durante 3 años los preparó, durante 3 años los entrenó, los capacitó, entregó su vida hasta el último momento y se enfocó en ellos. Piensa en esto, todas las personas que pasaron por la vida de Jesús quedaron marcadas, fueron impactadas por este hombre. Nosotros deberíamos alcanzar a las personas así, y es que él lo dijo: ustedes van a hacer obras mayores. El apóstol Pablo también lo hizo, dejó un testimonio muy lindo. Quiero que miremos un texto que está en la palabra en Juan 16. Juan 16, versículo 7, dice lo siguiente. Está hablando Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Este es un texto muy lindo. Es una referencia de mucho impacto. ¿Qué sucede? Jesús es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne. Debido a eso, a esta experiencia de estar en un cuerpo, ¿sí?, de carne y hueso, porque tenía que cumplir el plan redentor, Él no podría estar en más de un lugar a la vez, ¿sí? Él tenía que morir, su cuerpo tenía que morir, y después Él iba a ascender. Entonces todo este proceso significaba que no podría quedarse por más tiempo con sus discípulos. Él estaba anunciándoles su partida. Ellos estaban tristes y en ese marco, en medio de esa situación, Él les dice a ellos: tranquilos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me tengo que ir y lo bueno es que el Espíritu Santo va a venir. Yo voy a volver a ustedes. Es maravilloso. Ese texto tiene algo muy increíble porque dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús les dice: yo me voy, pero yo voy a volver. Ya en la presencia del Espíritu Santo Jesús estaría con sus discípulos. Por eso Jesús es un ejemplo de esta crisis existencial, pero al mismo tiempo es una excepción. Es el único que podría hacer algo así, irse y después estar para siempre en el corazón de sus seguidores, de sus discípulos, de sus hijos amados. Entonces, nosotros debemos darlo todo como Jesús. Si somos seguidores, si somos cristianos, si estamos caminando en sus pisadas, deberíamos entregarnos por completo para llevar a las personas a depender plenamente del Señor. Que las personas aprendan a confiar y a creerle a Dios en sus promesas, a anhelar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Esa es la marca. Que muchas personas puedan decir: a mí este hombre, esta mujer me enseñó a confiar plenamente en Dios. Hasta el último día de su vida me inspiró a confiar en el Señor. 2000 años después de la existencia física encarnada de Jesús, el impacto continúa. Sigue la obra. Esta pregunta que quiero hacer a continuación es muy importante. ¿Cómo sería la vida sin ti? Vamos a hacer la aplicación personal. Esto ya tiene que ver con nosotros. ¿Hay en ti esta crisis existencial? ¿O consumes tus días como un vegetal, como una piedra? Tal vez esto que estoy diciendo y estas palabras son algo duras, pero son necesarias para poder aterrizar este mensaje. Otra pregunta: ¿dará igual tu existencia que tu ausencia? Es como en algunos hogares donde a veces uno de los miembros de la familia está allí, pero si no estuviera daría lo mismo. Una más: ¿alguien heredaría tu fe? ¿Dejarás un legado? ¿O pasarás esta vida, como dicen los abuelos, sin pena ni gloria? ¿Alguien anhela que vivas para que sigas impactando vidas para la gloria de Dios? ¿O simplemente serás una carga menos? Como Pablo, ¿alguien recordará tu existencia? ¿O simplemente quedarás en el olvido? E insisto, esto no se trata de tener fama, pero es que hay testimonios que vale la pena contar. Testimonios que nos recuerdan que vale la pena creerle a Dios, confiar en el Señor y vivir para Él. Quiero invitarlos a que pensemos en esto. Busquemos en Dios el valor de nuestra existencia. Solo así podremos experimentar la paz al pensar en la vida sin ti. Cuando tú pienses, cuando tengas en Dios esa existencia, ese valor de existir, vas a poder tener la paz. Cuando llegue el momento de tu partida, cuando tengas que hacerle frente al final de tus días, podrás tener esa paz. Tendrás el gozo, estarás tranquilo, estarás tranquila. ¿Por qué? Porque Dios le habrá dado sentido a tu vida, a tu existir. Que cuando faltemos, alguien se esté ocupando de su salvación con temor y con temblor. Yo creo que esta es la conclusión.
Lo mejor que nos podría pasar es que trabajemos para que otras personas quieran seguir al Señor, que puedan trabajar en su salvación, como dice el texto que leímos inicialmente, con temor y con temblor. Voy a volverlo a leer, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estas palabras las está diciendo Pablo, sabiendo que sus días están contados. Está dándolo todo. En este momento él no está con la iglesia, está escribiendo desde la cárcel, desde una prisión, pero él está anhelando que aunque él no pueda estar con ellos, aunque él no pueda verlos nunca más, ellos continúen viviendo para Dios, que se ocupen en su salvación. El temor de Dios, con reverencia, sabiendo que es importante entregarle a Dios nuestro corazón, que un día tendremos que darle cuentas a Dios por lo que vivimos. Quiero pedirles que tengamos en cuenta este mensaje. Lo hemos pensado mucho, yo lo he pensado mucho, porque esta generación probablemente será una generación que pase muy rápido. Yo sé que las muertes por diferentes causas siempre han existido, pero como últimamente salen tantas cifras de muertes, los decesos, los fallecimientos son tan abundantes, me pregunto si nosotros tendremos el tiempo suficiente para dejar una marca y una huella en la vida de las personas. Ese es el desafío. No solamente para mí, yo pienso en la iglesia, Señor, que si yo llego a faltar, este ministerio que represento no se termine, que queden familias, que queden hogares, que queden personas, generaciones que quieran seguir viviendo para Dios, que anhelen servirle. Esa es una de mis oraciones. En cierta manera, esto que estoy compartiendo el día de hoy es parte de una crisis existencial. Yo no sé cuánto tiempo estaré, no sé si veré a todos mis familiares caminando con el Señor, pero es el anhelo que tengo en mi corazón. Es el anhelo que tengo por la iglesia, es el anhelo que tengo por todas las personas que en algún momento lleguen a ver algún contenido como este, alguna de mis predicaciones en este canal o en otros medios, que alguien pueda aferrarse a la fe en Cristo y tal vez un día le cuenten a alguien que un hombre de Cali, Colombia, el pastor Freddy Paul, fue una persona que dejó un legado, dejó una herencia, dejó una marca, dejó una huella de fe en los corazones. Y te animo a que tú hagas lo mismo, que seamos semillas, que seamos bendición para el futuro. Te quiero invitar a que hagamos juntos una oración para concluir. Señor, en este momento queremos darte gracias una vez más. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por los años que hemos vivido. Te bendecimos, Señor, por eso. En este momento queremos poner en tus manos nuestro corazón, rogándote que nos ayudes a vivir cada día en tu voluntad, que podamos dejar un legado, que podamos dejar una huella de fe, de amor, en el nombre de Jesús. Que cuando ya no estemos, cuando ya nuestra existencia terrenal se termine, podamos estar tranquilos. Que cuando pensemos en nuestra vida sin nosotros, cuando alguien piense en lo que será la vida, sin él, sin ella, cuando llegue el momento de la vida sin mí, podamos tener esa paz. Que el valor de nuestra existencia esté en ti, Señor, en el propósito que tú nos das, en la obra que podemos hacer en el nombre de Jesús para la gloria de nuestro Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Que este mensaje, Señor, impacte nuestras vidas, nuestros corazones y a muchas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga a toda persona que haya visto este mensaje. Que tu existencia encuentre valor en Dios y un propósito para siempre. Un abrazo y hasta la próxima.